Les cuento, vamos a empezar con la última charla de este ciclo. Siempre aprovecho la oportunidad para agradecer a la gente del INTA y a mi coequiper Claudia Gorlino por todo este ciclo que intentamos sea lo más práctico posible para que ustedes se lleven herramientas que tengan la potencia de cambiar su manera de gestionar sus propios establecimientos o el de sus clientes o allegados. Hoy nos toca un tema, el contrato asociativo de explotación tambera, que la verdad es que a medida que fue pasando el tiempo en estos 25 años desde la ley, que está mal ahí, 25.196 y 25.169, a medida que fue pasando el tiempo, se nos fueron también cambiando las circunstancias que en aquel momento dieron origen a la ley. Hoy tenemos una realidad muy distinta y está claro que la ley no logró transformarse para poder darle una respuesta a las situaciones fácticas que se dan dentro de la empresa tambera. Yo comienzo con este recorte del domingo de febrero, 14 de febrero del 21 en Infocampo, donde el drama del productor lechero a los que los tamberos le destruyeron todo. Dice el productor que no hay gente seria para trabajar. La falta de recursos humanos o el posicionamiento que tienen los recursos humanos frente al problema es claramente una constante que vemos en todas las consultas que tenemos y que vemos en todos los establecimientos. ¿Qué cambió para que esto sea así? En primer lugar, cambió la manera de producir. Muchos tambos que estaban por debajo del punto de equilibrio, que estaban por debajo de la escala, han cerrado sus puertas. Muchos tambos que han cambiado su manera de producir, pasándose a tambos cerrados, tabulados, semi-tabulados, requieren más especialización y una semi-industrialización de los recursos. También cambiado la ley. En el año 2012, todos los peones de los tamberos y todas aquellas personas que no son tamberas y que pasan a la órbita laboral, están regidos por una ley que aplica la ley de contrato de trabajo supletoriamente, como vimos en la primera de las charlas cuando hablamos del régimen nacional de trabajo agrario. Entonces hoy hay multas por empleo no registrado. Antes era un estatuto especial que no tenía este tipo de multas y ahora es un o es tambero o es un empleado común y corriente como cualquier empleado bajo régimen nacional de trabajo agrario, lo que tiene consecuencias terribles a la hora de que una relación sea encasillada. Bajo el régimen civil asociativo tambero de la ley 25.169 o por otro lado, que sea considerado como un empleado. Y esto ya vamos a ver cuándo pasa una cosa y cuándo pasa la otra. Es uno de los puntos centrales de esta charla, que ustedes aprendan a distinguir cuándo un tambero se les puede considerar empleado o cuándo un tambero va a ser siempre tambero, y que tomen las previsiones dentro de sus prestaciones para no tener este tipo de conflictos. También hubo cambios fiscales. La inflación ha dejado atrás a todas las barreras que conforman las categorías del monotributo y que categorizan al contribuyente como responsable inscripto, de tal manera que un tambero que facturaba antes de estos cambios, o sea, cuando los topes eran representativos, podía facturar perfectamente su participación, hoy la tiene que atomizar dentro de la explotación, dentro de su familia o dentro de distintos colaboradores para no pasarse a responsable inscripto y que le retengan ganancia. Después Claudia nos va a hablar de esto y les va a dar muchos tips y les va a demostrar un cálculo para que ustedes puedan hacer los números en cada explotación. También hubo cambios socioeconómicos y culturales, ¿no?
no solo que hay mucha gente joven que no quiere irse al tambo o al campo en un trabajo 24/7 que requiere muchísimos sacrificios, sino que también la tecnología está imperando y está llegando para quedarse en todas las explotaciones agropecuarias. Hoy el mixero pasa con la balanza que está conectada por Wi-Fi al teléfono de su supervisor o del ingeniero agrónomo que le controla en tiempo real qué es lo que le está dando al rodeo de comer, por ejemplo. Ni hablar de todos los cambios que se vienen en materia medioambiental también, como el tema de los efluentes, y el tema de la forestación, etcétera, que requieren cambios en el perfil de gente que están buscando. Yo antes me metía en los grupos de Facebook o en los grupos Soy Tambero, etcétera, y me sorprendió el otro día que le decía, se busca matrimonio de veterinarios para el tambo. Me sorprendió porque decía que se ofrecían condiciones de habitación y de desarrollo profesional acordes a su situación y que se le exigía ser responsable inscripto. Escribí un mensaje a la persona que estaba en la búsqueda y me respondió que hoy ciertos tamberos ganan incluso igual o más que los veterinarios y no están capacitados para el nivel de tecnología que tenían el tambo. Bueno, anecdóticamente, les cuento que los cambios tecnológicos van dejando afuera a muchas personas que no conocen el oficio y que no pueden acceder a este oficio de una forma artesanal que se hacía antes, ¿no? En definitiva, todos estos cambios y algunos otros más determinan que hoy la ley 25.169 de tambero asociado, que tiene una lógica singular, una lógica de un solo tambero para todo el tambo, no dé respuestas a los problemas más usuales y más graves que puede haber en la explotación tambera, dejando al productor a merced de demandas a veces que son varias veces millonarias y que lo pueden sacar de la curva enseguida, lo pueden sacar de la actividad. Entonces, vamos a empezar a delimitar y a deslindar qué es un contrato asociativo y para diferenciarlo de una relación laboral. El artículo 1422 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que es todo contrato de colaboración, de organización o participativo o en comunidad de fin que no sea sociedad. Es decir, es una definición por descarte. Todo contrato de colaboración, de organización o de participación o comunidad de fines que no sea sociedad es un contrato asociativo. Y la ley 2, el artículo 2 de la ley 25.169 dice que el contrato asociativo de explotación tambera es de naturaleza agraria y que configura una particular relación participativa. ¿Es participativa o es organizativa la relación de tambero? Ahora ya vamos a ver que lo que distingue, lo que lo hace particularmente distinto a todos los demás, no es tanto la participación en la liquidación de la leche, sino la forma que tiene de organizarse el tambero. Porque a un empleado yo le puedo pagar su sueldo con una participación. El artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el sueldo, el salario de un trabajador puede ser una participación, puede ser en especie, puede ser en dinero o en muchas otras relaciones. Entonces, yo puedo tener un empleado al que yo le pago una participación, sí. Que cobre una participación no quiere decir que sea tambero. Un empleado también puede cobrar una participación. Ahora bien, ¿un empleado va a ser mi socio? No. ¿Va a compartir
la organización conmigo del tambo? No. Entonces, esto sí es una característica que diferencia al empleado del tambero asociado. El contrato asociativo y la relación laboral han tenido un vaivén en la jurisprudencia que todavía no ha llegado a su fin, pero que tenemos varios fallos para poder ver el camino de la jurisprudencia. Yo estoy tomando la zona de influencia que tenemos nosotros en el INTA Rafaela, pero evidentemente esta la podemos ampliar y podemos hablar de una zona mucho más amplia, con la zona de San Francisco, incluso de provincia de Buenos Aires, si ustedes lo desean. Pero ¿qué pasó con los fallos? Lo que pasó es que depende el lugar donde estaba el tambo, o incluso donde se domiciliaba realmente el tambero. Ustedes vieron que en los contratos a veces se pone el domicilio real del tambero que tenía antes de empezar a trabajar en el tambo. Entonces, cae en una jurisdicción distinta. Santa Fe, que abarca todo el departamento, las colonias, para el sur, y hacia el oeste, Rafaela, tenían dos situaciones diametralmente distintas en cuanto a la suerte de los fallos. Perdón, sí, Claudia. No, no, está bien. En Santa Fe, los fallos en primera instancia eran totalmente contradictorios, pero en segunda instancia, la sala primera le daba la luz verde a la relación asociativa, pero la sala segunda sacó dos fallos, primero uno, Germán contra Ferrero, y después el segundo, que llegó a la corte, Gamarra contra Perezuti, en el cual decía varias cosas. Primero, el de Germán contra Ferrero, Germán era el tambero y tenía un contrato perfectamente hecho con firma certificada, pero la sala segunda le dijo, señor, leyendo este contrato, me doy cuenta que usted tiene todas las obligaciones y ningún derecho. El único derecho que tiene usted es a cobrar la participación, por lo tanto no podemos hablar. ¿Qué tipo de socio es usted? Si al final usted tiene que hacer el tambo, limpiar el tambo, atender la guachera, llevar la vaca, poner los bolleros. En definitiva, usted es un empleado. Y declara la relación entre Germán y Ferrero de carácter laboral. Ferrero, o sus sucesores, porque Ferrero había fallecido, dice, tuvieron que pagar una suma millonaria, que era el sueldo de Germán por los años que había estado en el tambo, más algún tipo de multa por empleo no registrado. Porque no sé por qué causa, o no le abrieron el recurso extraordinario, o cuando apelaron a la corte no le abrieron el recurso extraordinario, o no quisieron apelar y lo solucionaron ahí en esa instancia. Por otro lado, Gamarra contra Perezuti, que llegó a la corte, es hoy uno de los fallos testigos del que vamos a hablar. También dice tres cosas la sala segunda. A ver, si no estaba homologado el contrato y no estaba escrito, y la persona esta cobraba un porcentaje, pero todos los recibos eran consecutivamente a la misma persona, o sea, al empresario titular, la relación es laboral. Gamarra contra Perezuti va a la corte y la corte da vuelta a este fallo. Declara civil y declara al tambero como un socio y no como un empleado. Ahora vamos a ver qué dice ese fallo para que ustedes, en base a considerando ese fallo, puedan adecuar los contratos y las relaciones de su propio tambo. Por otro lado, la Cámara de Rafaela siempre tuvo, en Bustamante contra Corte o en Schurrer contra Giordano, una visión mucho más civilista de la cosa, una visión mucho más proclive a declarar la relación de manera civil. Ahora bien, esto quiere decir que teniendo un contrato
¿Estamos salvados? No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que define si el tambero es asociado o empleado? En este fallo, Gamarra del 19, es muy reciente, la Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe dice que hay que evaluar los hechos en cada caso. La verdad es que nosotros que estamos en constante evolución con los abogados laboralistas, este fallo ha aminorado bastante la litigiosidad. Los abogados laboralistas que conocen el tema han aminorado la intensidad de las demandas cuando las circunstancias ameritan la posibilidad de que pierdan el juicio en base a este precedente. Pero siguen proliferando, sobre todo a raíz de las inspecciones que está realizando la UATRE en los campos, sobre todo en la zona de Rafaela, siguen proliferando este tipo de planteos cuando el conjunto familiar no demuestra una estructura organizativa. Entonces, ¿qué dice? La evaluación integral de los hechos, que bueno, hay que ver qué pasa en cada caso. Gamarra Eduardo era el encargado del empleado del tambo de Alcides Perezuti, y entabla una demanda de carácter laboral. Si bien había tenido contrato, al momento del juicio no tenía un contrato vigente, pero era responsable inscripto. Durante el transcurso de la relación fue responsable inscripto. Entonces, ¿qué dice el fallo? Que no es formal, no hace falta que esté escrito el contrato y que esté vigente. Muchos me preguntan, che, si yo tenía un contrato con mi tambero que venció hace 1 año y medio y nunca más se lo volví a renovar. No hay, o sea, y me factura todos los meses. ¿Hay contrato? ¿No hay contrato? Sí, por supuesto que hay contrato. Porque los contratos pueden ser verbales. Cada vez que yo voy al kiosco a comprar algo, estoy celebrando un contrato de compraventa. Y no es formal, no, porque le digo al kiosquero, dame 10 caramelos. Y estoy celebrando un contrato. Nosotros todos los días celebramos una multiplicidad de contratos que no son formales. Y por no estar escritos, no son formales. Después está la discusión. Si no hay contrato, ¿por qué tiempo se considera celebrado? Y ahí hay un montón de casos que hay que evaluarlo. Pero generalmente se entiende que el contrato está celebrado por 2 años, que es el plazo máximo que establece la ley, ¿no? La redacción del contrato tiene que ser compatible con la naturaleza participativa, porque si no me va a pasar lo que pasó en Germán contra Ferrero, que me decía, esto, al final vos haces todo, lo mismo que hace un empleado, y la única diferencia es que cobró una participación en vez de cobrar un sueldo. Tiene que tener fecha cierta, es decir, nosotros dijimos que no es formal y si no hay contrato no importa, pero si hay contrato es mucho mejor y si tiene fecha cierta, mucho mejor aún. ¿Y qué es la fecha cierta? La firma certificada. ¿Por qué? Porque si no, es muy fácil la interpretación que digan, no, a ver, vos no tenías contrato, hiciste este contrato retroactivamente para joderlo al pobre tipo, que es la relación, en la relación esta es la parte más débil y por lo tanto este contrato se tiene por no escrito. El tema de las tareas accesorias hay que especificarlo específicamente, pero no tenemos que irnos en el objeto contractual a cosas que no tengan nada que ver con el tambo. En algunas veces, por ejemplo, empresas grandes donde la maternidad, la guachera, está en un tambo pura y exclusivamente dedicado a eso, me preguntaban si podían contratar bajo el régimen asociativo de prestación tambero a los guacheros, solamente a los guacheros, o si lo tenían que poner como empleados bajo la ley laboral. Y yo realmente dije, mira, es una tarea accesoria al tambo, por más que no ordene y no cobre una participación, porque solamente está en la guachera, es una tarea accesoria al tambo, así que perfectamente puede entrar en la ley 25.169. Es necesario homologar el fallo de segunda instancia
que declara laboral la relación entre Gamarra y Perezuti, que después fue dado vuelta por la Corte, dice: homologar en lengua castellana significa contrastar ante la autoridad de un juez si la relación es laboral o es civil. Entonces, ¿qué es homologar? Cuando yo homologo, voy a un juez y le digo: señor, yo tengo este contrato acá, creo que es civil, y yo y mi tambero acordamos que es civil. ¿Usted qué opina? No, sí, tiene razón, visto y considerando resuelvo, el contrato es civil. Entonces, si yo tengo un contrato bien hecho, bien redactado, con fecha cierta y homologado, va a ser muy difícil que me encasillen a la relación laboral como la relación como laboral, la relación asociativa como laboral. Va a ser muy difícil, aunque puede pasar en virtud del contexto general que no demuestra participación organizativa. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué dijo el fallo de la remuneración? No, lo que ganaba Gamarra era muy superior a lo que fija la Comisión Nacional de Trabajo Horario para el peón ordenador. No puede ser que un peón ordenador gane 200.000 pesos. Por lo tanto, era socio. Dice, no importa, dicen los jueces de la Corte, no importa que Gamarra no asuma riesgo y no participe de las pérdidas. Eso no es característico del contrato asociativo, porque el voto del juez Copoleta, del camarista Copoleta, en el fallo de segunda instancia había dicho: ¿qué clase de socio es el tambero? Si no asume riesgo, siempre va a cobrar y no participa de las pérdidas. La Corte dio por tierra este argumento y dice que no es una característica esencial. Otra cosa que dice: es indistinto que sea porcentaje u otra fórmula de cálculo. La relación de la naturaleza asociativa se va a dar por lo que el tipo hace y por cómo tiene organizada su producción, y no por cómo se le pague. Y también determinó que se pueden hacer incentivos por productividad. Por ejemplo, tantos litros de leche por ternero criado, vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí le estoy dando todas las características que últimamente en la jurisprudencia en esta zona del país han determinado la característica civil. Pero bien, respecto de la facturación, dice que es esencial que el tambero facture su participación. Entonces, cuando ustedes tienen algún tipo de tambero que cuando ingresa a la explotación fue dado de baja en el monotributo y no pagó, no puede facturar porque tiene planes sociales, directamente tienen que descartarlo o remover los obstáculos que le impiden esa intervención dentro del equipo, porque si no pueden facturar, estamos en problemas. Y es muy importante que de la facturación surja una estructura organizativa para prestar el servicio, autonomía. ¿Y cuándo hay una estructura organizativa? Hay una estructura organizativa cuando la persona tiene sus empleados, tiene su facturación, tiene su contabilidad, tiene organizada la producción para prestar el servicio. Y acá tenemos el problema actual, como yo les decía, que los cambios fiscales han determinado que los topes de las categorías fiscales hayan quedado desactualizados. Tenemos el problema del club del monotributo. Entonces yo me pregunto y les pregunto, un tambo donde hay 4 monotributistas, padre, madre, hijo y hija y yerno, y facturan los 4, ¿están demostrando una estructura organizativa para prestar el servicio? ¿O en realidad son 4 empleados encubiertos? Y este es el tema que nos preocupa a nosotros generalmente en todas las explotaciones. Bien. Ahora le voy a dar el paso a Claudia, que nos va a hablar de este tema de las posiciones fiscales que tienen los tamberos en las organizaciones de los tambos en las producciones. Bueno, muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Bueno, escuchándolo un poco a Héctor, yo creo que uno de los puntos más, quiero volver sobre un punto que comentaste, Héctor, que es el tema de la homologación.
creo que ese es uno de los temas que más vemos reiteradamente, que bueno, no se homologan los contratos. En general puedo decir que los contratos están formalizados, el tema es, como dice Héctor, revisar perfectamente la conformación del contrato, de darle fecha cierta, y después vamos a ver un tema que es preocupante, que es el tema de sellos, que es un tema que también hay que tener en cuenta. Pero volviendo un poco al tema impositivo, que tal vez años atrás no le dábamos tanta importancia, o el tambero no le daba tanta importancia al tema impositivo, al cumplimiento de todos los regímenes a los que está sometido, y sobre todo con este tema de que se generó una brecha tan importante entre lo que es el famoso monotributo, que integra el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, la obra social y el tema jubilatorio, contra el régimen general, que es lo que se está peleando, que establece una brecha muy grande en la cual hay una diferencia de tributación muy importante, imposible de salvar prácticamente, y que bueno, debido a cómo han dejado los mínimos establecidos en el caso del monotributo, hoy nos vemos obligados a conformar en la mayoría de los tambos, por la magnitud que tienen en general, a tener 3, 4, hasta 5 monotributistas para lograr conformar la facturación que tiene el tambero, la participación. Obviamente que en el régimen general, ¿qué pasa? El tambero queda sometido al mismo régimen que el productor, o sea, tiene que cumplir regímenes de retención, declaraciones juradas mensuales de IVA, de ganancia, regímenes de anticipos, y todo eso sabemos que en general los tamberos que se reciben no son muy ordenados o vienen con algún tipo de dificultad, con lo cual hay que tratar, en la medida de lo posible, de ordenarlos, porque el desorden del tambero, en la parte impositiva, lleva y arrastra al productor. Porque el productor le tiene que pagar, y si le tiene que pagar, tiene que estar debidamente inscripto, tiene que emitir la factura, como decía Héctor, tiene que tener su caja de ahorro abierta para que yo le pueda hacer la transferencia, o bien pagarle con cheques, pero tiene que tener dónde depositar esos valores, y eso tiene que pagar su monotributo, si está en el monotributo, si está en el régimen general tiene que presentar sus declaraciones juradas porque el productor va a estar obligado a retenerle ganancia, IVA. Entonces, bueno, es como que muchas veces nos consultan, y bueno, pero es el tambero que se arregle, yo ya tengo demasiado con lo mío. Y no, no es así, lamentablemente, si no colaboramos, a veces el productor no colabora en organizarlo, en darle una mano, o sea, sobre todo decirle acércate a tu contador, en tratar de controlarlo a la distancia, de que mantenga su monotributo, porque si se cae sabemos que no puede seguir facturando y por lo tanto no sabemos cómo pagarle. Ir acompañándolo. Yo no digo de que le hagan la factura. En la mayoría de los casos los productores dicen, me dio la clave y yo le hago la factura. Porque eso también implica un cierto riesgo, pero sí acompañarlo. Sí decirle, mirá, fíjate que me parece que tenés algún problema en el monotributo porque no estoy pudiendo ver la factura. Hoy hay mucha información que se puede visualizar y permite, digamos, ir alertando e ir colaborando con ese tambero para que, bueno, que esté regularizado. La realidad es que en la mayoría de los casos, cuando ingresan a un tambo, vienen con ciertas lojitos de papeles, como decimos la mayoría, ¿no? Salvo que venga de alguna otra explotación muy organizada, entonces, bueno, en esos casos solemos tener menos problemas. En el tema además del tema de, como decíamos, de IVA y de ganancias, también está el tema de ingresos brutos, que gracias a Dios en la provincia de Santa Fe está exenta la actividad y por lo tanto no tributa ingresos brutos. Pero, al igual que el productor, hoy está exento y el productor está con alícuota cero. Por ese lado simplemente se inscribe el tambero y queda exento, no tiene otra obligación. El problema se suscita con el tema de sellos,
Ustedes saben que cuando se celebra el contrato, o más acá lo tenemos, el contrato se sella, pero como no hay valor determinado, se hace el sellado por el valor mínimo. Se conforma el contrato, certifican las firmas, sellan el contrato. ¿Cuándo está la base imponible de sellos? Cuando emite la factura. Al emitir la factura, el tambero debería pagar impuesto de sello. Y esto, la verdad, que nosotros prácticamente en el estudio no vemos tamberos que sellen esto, porque es un costo más que tendrían. Lo que pasa que acá, si llega el día que API, estoy hablando de provincia de Santa Fe, porque provincia de Córdoba ya hemos tenido problemas, pero en la provincia de Santa Fe no está haciendo este cruce, no está cruzando los sellados de los contratos por el valor mínimo versus después el seguimiento de facturas. El problema se le puede dar al tambero en el momento que se quiera dar de baja de ingresos brutos, porque dice, bueno, yo ya no voy a facturar más, me voy de baja en todos los impuestos, por X motivo, y hay delegaciones, como por ejemplo la de San Guillermo, que nos ha exigido la presentación del último contrato con las facturas selladas, para poder darlo de baja. Caso de Sunchales también nos ha pasado, en ese caso hemos tenido el productor, que lo hemos dado de baja, y nos ha exigido el último contrato de tambero y con sus correspondientes facturas selladas. Este es un tema que la verdad que es muy difícil porque los tamberos en sí escapan a cualquier costo adicional, pero que en algún momento el API pues va a controlar y va a exigir. ¿Y cuál es el problema? Que hay responsabilidad solidaria del productor, porque en el contrato está el tambero y el productor. Entonces, ¿tengo que pagarlo? Los productores me consultan, ¿lo tengo que pagar yo? No, no lo tenés que pagar vos, lo tiene que pagar el tambero. Pero el tema es que si se le exige al tambero, vos tenés responsabilidad solidaria porque estás participando del acto. Entonces, bueno, es un tema que les vuelvo a repetir. Perdón, ¿sí? Claudia, además, con las multas por omisión del deber formal, Ni hablar. los intereses, ¿no? Sí, exactamente. Los intereses en la parte en la parte provincial y las multas, sobre todo, son muy gravosas, muy gravosas. En la delegación de lo que es la sede acá de Rafaela no he visto ningún caso todavía, pero sí les puedo hablar de Sunchales y en el caso de San Guillermo que nos han exigido. Así que es un tema a tener en cuenta. Adelante, Héctor. Vemos acá, por ejemplo, la organización de un tambo, el conjunto monotributista familiar, que es el que más vemos. Que yo le decía, el padre cobra un 4% estamos hablando en total, estamos hablando de un 12%. El padre monotributista cobra un 4%, la madre monotributista cobra un 4%, el hijo monotributista cobra un 2% y la nuera monotributista cobra otro 2%. ¿Hay organización empresaria acá? No, no hay. No hay porque, en definitiva, es un conjunto monotributista familiar. Pero también pasa que por ahí, cuando los tamberos van recorriendo su camino y se vuelven más grandes, la mamá deja de trabajar y ponen a un peón más. Pero sigue facturando. Entonces, quien pasa a facturar es alguien que ya no trabaja, que solo está facturando y que le paga indirectamente a un peón que la mayoría de las veces está no registrado. Esto genera, al momento de la desvinculación o al momento de la evaluación del desempeño, de cara al retiro del tambero, genera problema porque hay una señora que está cobrando por no trabajar, solo por el hecho de facturar, y quienes realmente están trabajando están en negro o cobrando un porcentaje mucho menor. Acá tenemos un conjunto monotributista heterogéneo.
que además del matrimonio ordeñador, tienen peones que son ajenos a la familia, que muchas veces no viven en el tambo o viven en otra casa. El peón A factura un 2%, el peón B factura otro 2% y los padres facturan un 4%, cada uno. El matrimonio que son los titulares. Acá la realidad es que debería haber un solo tambero asociado responsable inscripto y por lo menos estos dos deberían estar inscritos como peones ordeñadores. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le empezamos a retener ganancia, o después tiene que pagar el IVA, tiene que contratar un contador, como decía Claudia, tiene que llevar sus papeles en regla, muchas veces los mismos tamberos te dicen, no, mirá, si vos me vas a descontar todo esto, yo me voy, yo no trabajo, me voy a otro tambo donde me permitan facturar esto. Porque en definitiva, muchos tamberos te dicen, sí, para mí es lo mismo, pero para el tambero no, porque es plata que en vez de ir a su bolsillo, va para la FIP. Entonces, después tenemos el sistema del asociado responsable inscripto, que sería el mejor sistema a la luz de lo que propone la ley y la jurisprudencia. El tambero asociado responsable inscripto, el peón A inscripto, y el B debería estar inscripto también, ¿no? Lo puse no registrado, porque es la realidad, que muchas veces no está registrado. Pero si nosotros tenemos un tambero responsable inscripto y los peones inscriptos, estamos en el mejor de los mundos. Básicamente no habría nada que objetar. Bueno, aquí, respecto de esta forma de organizaciones, Claudia nos va a aportar algunos conceptos. Sí, acá simplemente les traigo a colación la tabla de monotributo, que ven que los ingresos mensuales, ellos están categorizados dentro de lo que es venta de cosa mueble, y que realmente es muy bajo, quedó muy desactualizada esta tabla a la luz de lo que es el proceso inflacionario que estuvimos transitando en estos últimos tiempos. Entonces hace lo que estábamos charlando, que ya no se puede resistir con un monotributo solo el titular, el tambero titular. Porque fíjense en que si bien ahora hay un tema que sacaron, que es la cantidad mínima de empleados, que eso también era un problema y que ya hemos tenido algunas cuestiones que discutir, porque bueno, estaban en las categorías máximas y no tenían los empleados que debían tener registrados. Ese elemento hoy no contamos con ese problema, pero sí que ha quedado muy bajo, porque imagínense que 300.000 pesos mensuales prácticamente no hay tambero que quede dentro de esa categoría. Mínimamente hay que tener 2, si no es 4 a 5 monotributistas para poder facturar el monto de participación. Acá lo que nosotros le trajimos es un poco el cálculo, si avanzás, qué pasa, cómo sería la tributación en el caso del conjunto monotributista familiar, donde está el padre, la madre, el hijo y la nuera, en el supuesto de que todos estén trabajando, cómo se podría repartir y la baja incidencia que tiene, hablamos de 228.000 litros mensuales, el precio más o menos, y cuánto sería el precio de 33 pesos al litro, y cuánto sería el valor mensual y a eso la participación. Y eso lo hemos anualizado y vimos que con esta anualización y considerando que no tiene solamente el monotributo, la carga impositiva sobre el monto facturado es un 6%. Y fíjense en que en esta carga impositiva está incluido lo que es la parte de jubilatoria y la parte de obra social, porque yo tomé el componente total. O sea que ambos, tambero, el padre, la madre, el hijo, tienen cubierto tanto la parte de impuesto a las ganancias, como el IVA, como la parte de obra social, como la parte de jubilación, que no es un tema menor, que por ahí después, bueno, obviamente cuando son jóvenes por ahí uno no se piensa, pero después a lo largo del tiempo empiezan a tener cierta relevancia para la gente. Un 6%, lo cual es prácticamente inexistente al lado de lo que es el régimen general que ahora vamos a ver. Con el régimen general, la carga tributaria es totalmente diferente. Estamos hablando que el tambero no tiene gastos para descontar.
factura la participación y prácticamente no tiene gastos. Entonces, la tributación se acerca al orden del 33%. Acá lo que hicimos fue simular que el padre es el único titular, padre o la persona, digamos, que está a cargo del tambo, es el titular del contrato, factura el 100%, y estamos acá tomando la incidencia del impuesto a las ganancias junto a lo que es a leyes sociales. ¿Por qué? Porque si es el titular, las dos personas que los están acompañando, estas dos personas deberían ser empleados de él. Con lo cual, si nosotros tomamos el sueldo que estábamos tomando como participación de ese 2% y lo pasamos a la parte de sueldo, fíjense en la incidencia de leyes sociales y la incidencia de la carga impositiva que llega al orden del 33%. Imagínense, un tambero pagando impuestos a las ganancias, pagando leyes sociales todos los meses, pagando anticipo de impuesto a las ganancias, la planificación que tiene que tener financiera, porque obviamente sabemos que los tamberos por ahí no se planifican demasiado financieramente y generalmente están cortos siempre de dinero o bueno, o tienen demasiadas cargas. Entonces creo que bueno, esto es lo gravoso y lo problemático para el productor, que el tambero caiga en el régimen general. Si cae en el régimen general, obviamente, como dice Héctor, hay directamente tamberos que plantean y dicen, yo no me interesa, no quiero entrar en este sistema y prefiero trabajar con mi mujer en otra cosa, o bueno, busco a mi hijo, a mi nuera, no sé, a mi otro hijo, para que todos facturemos. Entonces, obviamente que el sistema no nos ayuda tampoco a que las cosas sean fáciles de transparentar, porque en la mayoría de los casos pasa esto, ¿no? Obviamente que si el asociado es responsable inscripto, imagínense, todos los meses tiene que tener primero un contador que le lleve la parte mensual y anual, presentar declaración jurada de impuesto al valor agregado, pagar, presentar el 931 de leyes sociales, pagar eso mensualmente, presentar anualmente la declaración jurada de impuesto a las ganancias, que le da muchísimo, pagar los anticipos, ni hablar de que el honorario profesional por esta tarea no es lo mismo que llevar un monotributo, porque obviamente implica hacerle las demás declaraciones juradas presentadas, hay presentaciones que son mensuales y otras que son anuales. Así que todo este costo que está involucrado es lo que por ahí pasa en algunos casos donde ya estamos con montos muy elevados y es difícil de mantenerlo. Entonces empezamos con algunos artilugios. ¿Y qué hacemos? No, se pasa, bueno, inscribimos a otro y se sigue pasando, y no, dame una parte así nomás, y entonces empieza a generar un enredo que hay que tener mucho cuidado porque después a la hora de de terminar el contrato, empiezan los reclamos. Ahí es donde empiezan los reclamos. Y acá hicimos una simulación, que es prácticamente lo mismo, pero tomando como peones ordeñadores. Obviamente, lo que cobran esos peones, que nosotros acá también la carga impositiva es un 32%, es mucho menos que lo que establecíamos allá con un orden del 2% como porcentaje. Este tema muchas veces se presenta y muchos preguntan, che, pero escúchame, ¿es problema el tambero? ¿Qué me tengo que hacer yo cargo del peón del tambero? Y el problema lo vas a tener vos también. Lo vas a tener seguramente vos también porque te van a correr responsabilidad, porque el peón está trabajando en tu tambo. Bueno, de eso Héctor tiene más experiencia que yo, pero generalmente, que en algunos casos, ¿qué termina haciendo el productor? Como lo quiere preservar al tambero, porque trabaja bien, porque es responsable, porque tiene buenos rendimientos que obtienen tanto en la producción como en la preñez, ¿qué hacen? No, deja, lo pongo yo, lo inscribo yo para no tener problema. En algunos casos terminan solucionándolo por ese lado, porque el tambero no hay manera de hacérselo inscribir. Entonces, bueno, empezamos otra historia de por ahí. Gracias, Claudia. Mira, el tema de los vimos hasta acá que tenemos la posibilidad de atomizar todos los monotributos o de tener un responsable inscripto con los peones inscriptos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia realmente se va a presentar primero si se declaran empleados.
y nos pueden probar la relación laboral. Ya vimos que haciendo un buen contrato, con fecha cierta y homologado, a ese riesgo lo limitamos bastante. Pero después, el otro problema que tenemos es que no tienen RT, porque son todos monotributistas. Entonces, ¿qué pasa si hay un accidente? Las leyes, como lo vimos en la primera jornada, la RT paga una incapacidad o la muerte de un tambero, en este caso, si fuera empleado, lo paga en base a una fórmula de la ley que es muchísimo, pero muchísimo más onerosa que el monto y la limitación que tienen los seguros de accidentes personales. Entonces, sí, la muerte de una persona joven de 30 años vale para la RT 10 millones de pesos, seguramente por la póliza de seguro de accidente personal la vamos a tener limitada en 2 o en 2,5 millones. ¿Quién tiene que poner la diferencia? Y obviamente el empresario titular. Pero también tenemos a los peones del tambero, que por el artículo 9 de la ley 26727, todos los empleadores van a terminar siendo solidariamente responsables por la indemnización de ese tambero que no se va. A veces venimos en el estudio a Claudia Gomino, si una persona dice, che, ¿cuántos peones tiene? Creo que tiene 2. ¿Y quiénes son? No sé, no los conozco, porque cambian a cada rato. Nosotros decimos, che, pero ¿está asegurado? ¿No está asegurado? ¿Quién maneja eso? Es muy importante que el empresario titular esté verificando quiénes son las personas. Si no tienen la posibilidad de tenerlos inscriptos, por lo menos que tengan un buen seguro de accidentes personales y que por lo menos sepamos de quién estamos hablando y estén en buenas condiciones de salubridad, higiene y trabajando cómodos. ¿Por qué? Porque si esta persona, el tambero asociado, yo le pago una participación de 500.000 pesos, o de 300, de 400.000 pesos, y esa persona está cobrando 20 o 30.000 pesos, como a veces pasa, y se va, en definitiva, el reclamo laboral por añadidura me va a llegar a mí, que soy el empresario titular. Entonces, para evitar todas estas cosas, la relación personal entre el tambero y su dependiente, supervisada por el empresario titular, y la gestión de los recursos humanos son muy importantes. Otra de las cosas que implementamos nosotros cuando hacemos a veces los contratos y que dio muchos resultados es un libro de actas. En toda sociedad hay un libro de actas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un libro que lo rubricamos cuando se firma el contrato, donde se pone todo lo que va pasando mes por mes. Se muere una vaca, pasó hasta acá. Incluso hay empresas donde nosotros, cuando vienen a cobrar, en vez de que darle todo el dinero al tambero, lo hacemos ir a la oficina y pagamos nosotros a los peones, descontándoselo al tambero de su facturación, y charlamos a ver cómo están, qué reclamos tienen, y firmamos las actas de los libros con el tambero. Eso tiene un resultado genial porque empieza a permitir que el tambero dé lugar a que el empresario titular tenga al menos una injerencia acotada en los recursos humanos que generalmente no son bien manejados por el tambero. Otro tema muy grave en las explotaciones tamberos es el trabajo de menores. Ustedes saben, para todos los empresarios titulares, que si está trabajando alguien menor de 16 años es un delito penal. Si es mayor de 16 años tiene que contar con la autorización de los padres. Perdón, si es menor de 14 es un delito penal. Si es de 14 a 16, con una jornada reducida y con un certificado médico previo, preocupacional, etcétera, etcétera, puede trabajar con autorización de los padres. Pero nosotros vemos que los chicos a los 9, 10, 11, 12 años se suben a los tractores, trabajan, ayudan, y eso nos ha traído más de un problema a veces grave, cuando hay una contingencia, un accidente o una enfermedad inculpable como la brucelosis o la tuberculosis. Otro tema que es importante
es constituirlo al tambero en guardián de la hacienda, haciéndole en el contrato mismo la entrega del acta y el acta de entrega y recepción del rodeo, y llevar una especie de cuenta corriente del rodeo, donde se van asentando los nacimientos. Casi todas las explotaciones lo tienen, algunos la tienen porque están inscritos en hacha, otros lo tienen en el libro de Alecol, otros lo tienen, pero casi todos lo tienen. Bueno, esto es muy importante porque permite llevar al día, y si hay algún accidente, porque cruzó un alambrado y dejaron la tranquera abierta, nosotros podemos involucrar la responsabilidad del tambero, aunque terminemos pagando nosotros, porque él es el guardián de la hacienda. Y el guardián es solidariamente responsable con el dueño. Muchos problemas también se dan con el tema de la entrega de la vivienda. En este caso, no es raro ni complicado que cuando se desvincula al tambero se quede atalonado y no entregue la vivienda hasta que no le pagan la indemnización que él pide, que muchas veces es mucho mayor a la que realmente se le debe. Y este problema es un problema que muchas veces es de difícil solución. Yo he tenido de todo, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el tambero tiene que darle lugar al tambero sustituto, al que lo viene a reemplazar. Y en este sentido, muchas veces, esto es un factor de presión para que puedan entregar en tiempo y forma la casa. Recordemos que ese plazo de 15 días posteriormente a la desvinculación es muchas veces difícil de cumplir, porque simplemente a veces ni siquiera tienen dónde ir. Después les puedo contar muchas anécdotas al respecto, desde la intervención de acción social de la comuna hasta el tambero sustituto que tuvo que ordeñar una casilla rodante durante varios meses, etcétera, etcétera. Y por último, el tema del preaviso. Ustedes saben que siempre hay que preavisarlos a los tamberos antes de rescindirles el contrato. Salvo que sea por culpa de ellos, ¿no? Pero el preaviso, cuando uno tiene confiado el rodeo y la explotación, en 30 días de preaviso, el tambero que viene en una mala relación con el empresario titular puede hacer un verdadero desastre, porque todo el capital que le es confiado y las enfermedades que pueden surgir, la muerte de hacienda, los problemas de preñez o de nacimientos, etcétera, nos cuestan muchísimo más dinero que pagarle ese preaviso para no otorgárselo. Entonces, muchas veces este tema del preaviso es soslayado mediante el pago de la indemnización sustitutiva del mismo, que es pagarle un mes más al momento de la desvinculación. Bien. Conclusiones. Porque ya estamos en la hora, nos hemos pasado algunos minutos. La relación entre el tambero y el empresario, si es manejada con prudencia y sobre todo con criterio profesional, es lo principal. Pero si tenemos un contrato con fecha cierta, homologado, bien redactado, estamos mucho mejor posicionados. Los peones, si no están inscritos, por lo menos que tengan una buena cobertura en materia de accidentes personales. Evitemos, aunque a veces sea imposible, el monotributo muy desperdigado, de tal manera que el salario que cobren se asemeje al de un peón con los trabajos de los domingos, feriados, horas extras. Un peón me llama, bueno, 45.000 pesos, pero ustedes saben que el tambo no para. Entonces yo le pongo trabajo sábado por la tarde, domingo, horas extra, llego fácilmente a 85, 90.000 pesos. Si yo tengo 4 monotributistas de 90.000 pesos, tengo un problema, porque es lo mismo que cobra un peón con horas extras, trabajo sábados y domingos, que como generalmente en el tambo, como lo vimos en la primera charla, no hay planilla de entrada y salida, es muy difícil probar que no trabajó
sábado y domingo porque se ordeña todos los días. Por último, además del tema organizativo y además de la relación con los peones, etc., otra de las recomendaciones es estar muy cerca y seguir muy cerca el trabajo de los menores en el tambo. Tratar de acotarlo y llevarlo a la mínima expresión, porque los problemas que surgen cuando no controlamos eso son bastante graves. Claudia. Sí, un poco esto, y además hacer el seguimiento, el acompañamiento al tambero respecto de su situación tributaria, porque como les vuelvo a reiterar, termina perjudicando al productor, porque bueno, porque no puede pagarle, porque tiene dificultad para facturar, y ustedes saben que la deducibilidad del gasto hoy, con el nivel impositivo que tenemos de presión impositiva, es importantísimo. Entonces, bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, ir monitoreándolo por lo menos para que esté debidamente o en el monotributo o inscripto. Y después creo que, volviendo a lo que Héctor comentaba, creo que el tema de si soy productor, si soy tambero, tener peones como monotributista es realmente es la opción menos recomendada de todas. Si bien obviamente que, porque creo que eso ya, el hecho de facturarle todos los meses al mismo productor, genera ya fuerza para cualquier litigio, ¿no? Así que, bueno, sí, el tema de tener un seguro, de revisar que tengan los seguros cuando tienen peones, eso es importantísimo. El tema que tengan los carnés habilitantes, porque a veces manejan tractores, cruzan rutas, se producen accidentes, y bueno, por ahí hay chicos que no tienen ni siquiera carnet, y bueno, todo después es materia de litigio, así que bueno, es un poco acompañarlo en su organización también al tambero, porque después termina siendo el productor el que comienza a tener problemas y juicios y demás, ¿no? Ustedes piensen que la parte solvente frente a una contingencia por el principio de reparación integral, es la que va a terminar pagando los platos rotos. Por lo tanto, generalmente son los empresarios titulares los que ante un problema grave terminan arbitrando el conflicto. Como ven, para cerrar, la ley 25.169, que habla de un empresario titular, no habla de habla de un tambero asociado, un empresario titular, no habla de los tamberos asociados, que establece la homologación obligatoria, que establece un montón de estas cosas, hoy no sirve para contener la realidad del tambo. Sirve, pero presenta problemas. Problemas a veces graves. Espero que de los conceptos que charlamos esta noche salgan herramientas para que ustedes puedan mitigar estos riesgos o por lo menos llevarlos y administrarlos de tal manera que sean la mínima expresión posible dentro de su organización empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias, Héctor. Gracias, Claudia. Creo que Daniela tiene algunas preguntas, me parece que le hicieron por chat, así que sí, ahora estaríamos en la etapa de poder hacer y responder algunas preguntas. Exactamente. Leo la primera, que creo que fue respondida, pero igual por las dudas la leo. Dice, si para un tambo facturan ambos, el hombre y la mujer, ¿eso es correcto? Es un poco lo que estuvieron hablando, pero por ahí, si quieren aclarar algo más. Sí, la realidad es eso, que lo hacen los dos para tratar de mitigar el tema de mantenerse dentro del monotributo. Si ambos están en el tambo, ambos están ordeñando y están realizando el trabajo, creo que, bueno, dentro de todo es defendible. Por lo menos lo que es, desde el punto de vista, estoy hablando impositivo, no está siendo atacado el hecho de que facture el matrimonio. No obstante, siempre volvemos al tema de que, perdón, sí, Héctor.
No, lo ideal es que uno de los dos sea responsable en cripto y los demás sean peones en cripto, como dijimos. Porque, ¿qué pasa? Eso no demuestra una organización empresaria. Ahora, sabemos que eso es muy difícil. Sabemos que eso es casi imposible. Entonces, es un riesgo aceptable dentro de la misma familia que facturen los dos. De hecho, pasa muy a menudo. Sí, en la Pero mayoría de los casos, por el tema de que distribuyen, sí, lo ideal es que sea el titular, sea el tambero, sea él el titular del contrato, y la esposa lo está ayudando, pero bueno, nos limita el tema impositivo a veces. Claro. Otra pregunta. ¿Debe dejarse registrado en el contrato los posibles reemplazos por vacaciones o descansos, no siendo estables las personas que hacen ese trabajo de reemplazo? Bueno, es un tema muy, muy interesante el que toca. No es necesario dejarlo establecido, pero sí es muy importante a quienes hacen los reemplazos hacerle un contrato permanente de prestación discontinua, expresando en dicho contrato que se lo va a contratar 2 o 3 días por mes, 6 días por mes o 3 meses seguidos porque la mujer está embarazada y no puede trabajar, por el periodo que reemplacen los peones, hacerle un contrato, porque es una de las oportunidades que tenemos para utilizar esta figura del contrato permanente de prestación discontinua, y se le liquida por jornal. Entonces, si yo tengo que hacer reemplazos en los tambos, porque quiero darle descanso a mi tambero, porque quiere irse a la doma de diamante, y yo tengo esos 2 días, 2 personas distintas, les hago un contrato de trabajo, les doy el alta en la RT, y cuando terminaron de ordeñar, porque ya vinieron los empresarios titulares, los tamberos titulares, le doy la baja. Y le pagué los 2 jornales. Y si pasa algo, si durante esos 2 días lo patea una vaca, pasa algo, los tengo cubiertos y los tengo bien registrados. Y de paso puedo probar que le di descanso a los tamberos. Exactamente, coincido con Héctor, es muy importante tener el contrato y las inscripciones correspondientes para reflejar la realidad, ¿no? Que es el descanso. Bueno, otra consulta. ¿El guachero puede ser monotributista? Si le hago un contrato como tambero asociado, puede ser monotributista. Ahora, tiene que estar muy bien redactado el contrato de tambero asociado del guachero. Nosotros lo hemos hecho. Incluso hay explotaciones grandes que tienen la guachera o la maternidad, la tienen como un tambo más, digamos, aunque no ordeñen, aunque ordeñen solamente leche para darle a los terneros. Entonces, se puede estructurar de esa manera, porque son tareas accesorias. En esto quiero hacer un comentario de una consulta que nos llegó, que, bueno, un productor nos consultaba, dice, bueno, y al guachero yo por ahí le hago el contrato de tambero y además lo tengo como empleado, para así tengo 2 topes. No, por favor, no mezclen. No. No Ahí te estás mezclen. autoincriminando. Te estás Exactamente. autoincriminando. Directamente estás diciendo, es mi empleado, pero no le pago 45, le pago 100. Exactamente. Hay consultas. No, eso no. Otra pregunta, bueno, esta sí. Cada uno de los que factura tiene que tener contrato. Eso es así, digamos, es una afirmación en realidad. ¿Qué diferencia existe? Perdón, sí, Héctor. Y es preferible hacerlos por separado. Exactamente. No un solo contrato para los 4, un contrato para cada uno, con el 2%, con el 4% y el 2%, pero no todos en el mismo contrato. Perfecto. ¿Qué diferencia existe entre las ART y el seguro de accidentes? Eso lo habían explicado un poco, pero ya en la otra, pero por ahí si quieren. Fundamental
Ustedes saben que en el mundo de los seguros hay riesgos asegurables que lo define la Superintendencia del Seguro. Si ustedes van y dicen, quiero asegurar la mano de mi hijo que juega al tenis, y yo creo que va a ser mejor que Nadal, cualquier compañía que vaya le van a decir, no, no es un riesgo asegurable. Entonces, ¿qué pasa? Los productos que vienen ya por ley, por resolución, para las compañías aseguradoras, establecen que sea cual fuere la aseguradora que yo contrata, el seguro por accidentes personales no va a poder ser más que un X monto por muerte. Entonces, si yo tengo un seguro de 3 millones, 5 millones por muerte, y tengo una incapacidad del 50%, le van a dar 2,5 millones a un trabajador, ¿no es cierto? Ahora, depende del ingreso base, ¿no? Pero pongamos un peón. Ahora, si ese mismo peón de 30 años tiene una incapacidad del 50%, porque lo pateó una vaca y le quebró las 2 piernas, y quedaron consecuencias invalidantes, la RT le va a pagar 5 millones, le va a pagar el doble que la aseguradora de accidentes personales. Entonces, lo que pasa a veces, en el mejor de los casos, el doble. Generalmente es mucho más la brecha entre lo que paga la RT y lo que paga un seguro de accidentes personales. Entonces, cuando yo tengo RT, estoy mucho mejor cubierto que cuando tengo un seguro de accidentes personales. Y otro tema muy importante, las pólizas de seguro van a nombre del tambero, no de ustedes, del empresario titular. Porque si las pólizas las hago a nombre mío, estoy reconociendo una relación laboral. ¿Para qué lo voy a tener asegurado yo si es empleado de mi tambero? ¿Se entiende? Bien. Después hay otra consulta que dice, entiendo que ya sea que ambos facturen, el tambero y su señora, como monotributo, también se tendría el problema de que siempre facturan a la misma persona, entonces se queda como en evidencia que tienen una relación de dependencia con el productor, en realidad. Sí, pero si vos tenés el contrato y son matrimonio, primero, salvo que se separen, que también me pasó, pero primero que tenés un mismo polo de intereses, van a litigar juntos, ¿no? Y ya están atados por un contrato con fecha cierta y están facturando un monto muy por encima de lo que cobrarían siendo empleados. Depende de la escala del tambo. Si tengo un tambo de 1.000 litros, voy a estar complicado para que me facturen 2. Ahora, estoy en mucho mejor posición, porque este matrimonio, a lo que alude quien pregunta, es a la subordinación económica. Ustedes saben que para que haya relación laboral tiene que haber subordinación económica, jurídica y técnica. La subordinación económica es que dependa de mí, por lo tanto, recibo 1, recibo 2, recibo 3, recibo 4, recibo 5, subordinación económica, todo para el mismo. Pero a pesar de que hay subordinación económica, si yo demuestro un mínimo de organización empresarial afectada al tambo, con contrato, fecha cierta, homologado, cuando ellos vayan al abogado para decirle, doctor, nos echaron de este tambo, nosotros queremos hacer un juicio laboral, el abogado le va a decir, miren, la verdad es que yo la veo complicada, no sé si lo vamos a ganar. Y a lo mejor lo intente, pero si a ustedes le iban a pedir 4 millones de pesos para arreglar el problema, seguramente lo van a arreglar con 500.000 pesos en vez de poner 4 millones, porque van a estar en una mejor posición para defenderse. ¿Se entiende? Esto se llama administrar riesgos. En un país como el nuestro es imposible ejercer cualquier actividad, cualquier industria lícita sin riesgo, ¿no? Entonces, lo que hacemos los profesionales que hacemos consultoría de procesos es ayudarlos para que los riesgos sean lo más manejables dentro de las circunstancias. Bueno, y la última que tengo es, ¿qué pasa si no sello los contratos? Claudia.
Bueno, es lo que yo les decía. O sea, el sellado del contrato todos lo hacen, porque el contrato es un sellado mínimo, o sea, ahí no está el problema, o sea, casi todos, esa parte está formalizada, está el contrato, está certificada la firma, está sellado. En la mayoría, estoy hablando de los productores con los cuales trabajamos. El problema está en el tema del sellado de la factura del tambero, que ahí yo tengo responsabilidad solidaria. Vuelvo a repetir, API no lo está controlando, no está intimando ese concepto. Pero hay delegaciones que empezaron a verificar por lo menos el último contrato, el momento de la baja del tambero, o la baja del productor en el caso que se deje la actividad. Entonces, lo que correspondería es que se selle, eso es lo que corresponde. Y somos responsables solidariamente. ¿Cómo? ¿Te acordás, Claudia, qué alícuota corresponde de sello para 0,75%. 0,75? Entonces, fíjense ustedes, hagámoslo, supongamos que factura 200.000 pesos el tambero, un mes. Tiene que sellar con 15.000 pesos la factura. Tiene que ir al banco, hacer una liquidación web y sellar con 15.000 pesos la factura. Si esa factura no está sellada dentro de los 15 días que fue emitida, tiene una multa del 200%, ya debemos 45.000. O sea, ya debemos 45.000 por no haberlo sellado. Pero además, cuando nos agarren por no haberlo sellado, vamos a tener que pagar los intereses. Sí, entonces, hagamos un contrato por un año, 45.000 pesos por mes, durante 12 meses, saquen ustedes la cuenta, tenemos ahí una inspección de un montón de plata, y el tambero va a venir y nos va a decir, che, no me puedo dar de baja en el monotributo porque no sellamos la factura. Y nosotros le vamos a decir, este es problema tuyo. No, pero vos sos solidariamente responsable. Eso, 400.000 pesos, 470.000 pesos, 500.000 pesos prácticamente, te lo van a exigir a vos también, porque vos debiste verificar que yo te entregue la factura sellada y no lo hiciste. ¿Está? Bueno, y después hay un comentario, creo que dice, la póliza debe estar a nombre del tambero y no la debe pagar el productor, aunque se lo descuente al tambero. Bueno, yo muchas veces en el contrato pongo que el tambero se obliga a contratar un seguro de accidentes personales, además del RT, porque yo no puedo decir que no lo inscriba. Entonces, muchas empresas hacen este doble juego. Además del RT, contratan, sobre todo cuando ahora, por más que no esté reglamentado, Santa Fe se adhirió a la ley de riesgo de trabajo, pero ustedes saben que antes proliferaban las demandas civiles, ¿no?, contra el empleador por accidente de trabajo. Entonces, es muy común que además de tener RT, también tengan accidentes personales. Entonces, lo que yo a veces pongo en los contratos es que el tambero se obliga a tener contratado para sus empleadores un seguro de accidentes personales, para sus peones, y que puede ser, y que si no será pagado por el empresario titular y descontado de la liquidación. Si está relacionado así en el contrato y lo pagás, no hay problema. Lo importante es que la póliza no esté a nombre tuyo, que esté a nombre del tambero. Coincido con Héctor, es así. Gabriel, ¿querés habilitar tu micrófono y hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. Dos cositas. Una, si podía ampliar el tema del libro de actas, que usted lo mencionó como muy importante, pero a mí no me quedó claro cómo funciona. Y después, ¿cuál sería la mejor forma de legalizar al peón que existen en los tambos, de los tamberos, digo, ¿no? Bien. El libro de actas es un libro que se hace entre el tambero asociado
y el empresario titular, en el cual se dejan constancia de todo lo que pasa durante la relación. Por ejemplo, se murió esta vaca se enfermó, el tambero sugiere mejorar el producto que se usa para limpiar el tambo, que en virtud de los resultados obtenidos en la preñez, el empresario titular sugiere que se ajuste tal tema, el suplemento que se le da a los terneros, bla, bla, bla. Todo eso que va pasando, una vaca que se muere, otra que se enferma, se anota en general una vez por mes. Yo tengo empresas donde tenemos el ritual de hacerlo cada vez que el tambero va a cobrar, charlamos sobre el tema y hacemos un acta. A veces no hay nada que hablar y se hace siempre el mismo acta, y a veces hay cosas que hablar y se ponen en el acta. Eso es importante, Gabriel, porque todos los socios hacen actas. Y si vos le tenés que demostrar a un juez alguna vez que no era empleado tuyo, que era tambero, que era socio, tiene un contrato con fecha cierta homologada, y acá están las actas de nuestra sociedad. Estas son las actas. Pero además de demostrar que hay una relación asociativa, las actas sirven para dejar constancia de cosas que tienen un valor psicológico muy importante en la relación. Porque cuando se escribió y se firmó por los dos, tiene un valor importante. Entonces, además de ser un medio de prueba para probar la relación asociativa, se convierte muchas veces en una herramienta de gestión. ¿Está claro? Y por otro lado, la mejor forma de tener un peón es en cripto, como peón ordeñador, en la UATRE, pagarle las leyes sociales, y si es posible, hacerle un registro de entrada y salida, como vimos en la primera charla, para que no nos reclame diferencia salarial. ¿Es caro? Sí, es caro. Es caro porque hay que pagar leyes sociales. Muchas veces, como decía Claudia, cuando hay un peón que vale la pena que uno le quiere hacer los aportes jubilatorios para que alguna vez acceda a los beneficios de la jubilación, quiere tenerlo cubierto por las contingencias laborales por si sufre un accidente, le dice, che, inscribilo. Pero son 25.000 pesos por mes de leyes sociales. Bueno, escuchá, poné 12 vos y pongo 12 yo, pero vamos a inscribirlo. Esto lo vemos muy a menudo. No sé, Claudia, vos. Sí, coincido. Terminan, terminan dándole el formato porque, bueno, el empleado, el peón, mejor dicho, resulta una persona que es efectiva en su trabajo y entonces, bueno, se terminan compartiendo los costos en algunos casos. Y en otros directamente el productor asume el costo para que continúe la relación. La pregunta es si el tambero monotributista puede tener legalizados sus peones de esta manera. Bueno, después sí se comparten gastos, pero lo puede hacer, digamos. Sí, lo puede hacer, puede inscribir. El tema es que tenga un monto de facturación adecuado para mantener un empleado, ¿no? Se supone que sí, porque generalmente el tambero está en la última categoría y no tendría problemas, pero del monotributo, pero sí lo puede hacer. Gracias. Bueno, hay una pregunta que le voy a pedir a Gustavo que se habilite el micrófono para aclararla porque no sé bien relacionada con qué viene. Dice, cuando el contrato está vencido y no renovado, no sé a qué hace referencia, habría que explicarlo un poquito más, cuál era la pregunta completa. Cuando el contrato está vencido y no renovado, hay varias interpretaciones, pero la predominante en la jurisprudencia es que se tiene por realizado un nuevo contrato por 2 años. Porque la ley dice que si no se establece nada, el contrato se tiene realizado por 2 años. Entonces, supongamos que hicimos un contrato el 19 de febrero del 2020 por 1 año. Venció en febrero del 2021.
Estamos en octubre del 2021, ya transcurrieron 8 meses y 2 días de ese nuevo contrato. Y hoy lo despido al tambero. ¿Qué le voy a tener que pagar? El 15% de los 12 meses que faltan para que se cumplan los 2 años. No, más, 14 meses, porque son 24. ¿Me explico? 16 meses, perdón. Ya me falla la matemática hasta ahora. Además que los abogados no somos buenos con la matemática. Claudia, tenés que hacer vos los números. Pero pasaron 8 meses, pasaron 8 meses. Bueno, perfecto. 24 menos 8, ahí tenemos los meses que faltan para terminar el contrato, porque se tiene realizado por 2 años. ¿Ok? 16. 16, sí. Entonces, el 15% de la participación de los 16 meses va a ser su indemnización, más el preaviso, 1 mes. Carlos, ¿querés hacer vos las preguntas que te querías? No, por una cuestión que con relación a lo que preguntaba Gabriel, si por ahí las actas tienen que tener un formato para que tengan un valor legal realmente, o tienen que estar en algún libro, como son las actas de algunas sociedades, que está foliado, que no se pueden anular hojas, etcétera, etcétera. Está bueno que estén foliados. El libro que se compra es el mismo que se compra para las actas de la sociedad. Y lo que solemos hacer es, en la primera hoja, que vayan juntos. Cuando vos haces el trámite de homologación, o sea, el combo completo, ¿qué es? Hacemos el contrato, le certificamos la firma en el juzgado de paz del lugar o de un escribano. Ese mismo día certificamos la firma en la primera hoja del libro, con una leyenda que dice: este libro de acta entre el tambero tal que regirá la relación. Termina ese tambero, pasamos al otro, usamos el mismo libro. No hace falta comprar otro. ¿Me explico? Pero que tenga una fecha cierta en la primera hoja y que se certifique en la firma en las hojas que sigue. Es mejor certificarla en los juzgados comunales o en los de pequeñas causas. Porque certificarlo del escribano, vieron que los escribanos le agregan como una cartulina atrás, que queda feo. Entonces, sin embargo, si ustedes lo certifican del juzgado de paz, le ponen el sellito y eso queda con fecha cierta. Bueno, por ahora no tengo más ninguna pregunta. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando. Hay muchos agradecimientos por la charla, por la capacitación a ambos, así que hacemos extensivos los saludos y los comentarios a todos. Sí, yo quiero decir simplemente 1000 gracias tanto a Héctor como a Claudia. Realmente ampliamente satisfecho las necesidades que teníamos. Estamos muy contentos, son colaboradores de la Asociación Cooperadora, esa es la relación que tenemos con ustedes y realmente se han brindado siempre, en todo el tiempo, así que 1000 gracias. Yo creo que estas 3 charlas, este ciclo de charlas, tiene que haber sido muy positivo para mucha gente y se trasunta en las preguntas permanentes que han tenido, así que muchísimas gracias. Y con esto yo por lo menos doy por terminado este ciclo. Bueno, muchas gracias Jorge, Daniela y todo el equipo del INTA. Gracias también Claudia por tu generosidad y por tu apoyo y por la sinergia que establecimos para estos eventos. Y bueno, la idea es que se lleven herramientas concretas. Si alguien necesita algo, le pide a Daniela por privado, en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros siempre aportamos lo que necesiten. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por permitirnos trabajar en esto, dar nuestros tips
que muchos traemos de la diaria también, y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten, así que muchas gracias. Realmente con Héctor hemos trabajado juntos en este desarrollo y que realmente un placer, Héctor. Gracias, igualmente. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.